estamos saludando a los estelares de día miércoles. Estelares es este espacio que va todos los días en la última media hora de nuestro programa. Ahí estamos viendo ya a Ana Araneda, doctora en Ciencias Ambientales y también candidata a Core. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, María José, Álvaro, Francisco. Sí, gusto saludarles, candidata, aquí voy, un poco cansada ya, con un poco estoy un poco difónica, no sé por qué, y bueno, aquí haciendo el aguante el día viernes. Esta semana ha sido más lenta. Buenos días a ambos. El único problema es que hoy día no es viernes, pues, Ana, es miércoles. Hola, don Francisco Igueta, ¿cómo estamos? Muy bien, Álvaro. Esa parte de la última media hora del programa me quedó así un poco grande, dando vuelta. Pero es un decir, pues, Francisco. Sí, ya. Tú dices que no es media hora, son 23 minutos nomás. ¿Ah? Está bien, está bien. Menos. Oye, vamos a poner un saludo que mandó un auditor nuestro que se llama José, para que tengan un poquitito de energía, porque nos mandó un audio hace un rato y debe estar bonito el saludo. Escuchémoslo, a ver qué es lo que dice. Desde aquí, desde Talcahuano, primer puerto industrial, militar y pesquero, le mandamos un afectuoso saludo a nuestros amigos de Buenas Costumbres y a todos los radioescuchas. En este mes en que se celebra el mes de la patria y también el mes del locutor radial. Mira, sigan adelante con vuestra información detallada y muy racional. Un abrazo para ustedes. Soy José Castillo. Que tengan un buen día. Igualmente, pues, José. José Castillo. Tenía como un poco de frío, sí, parece. Está helado, pues, 5 grados al lado del mar, pues no es. Pero un grato saludo. Pero a diferencia nuestro, él sí que está despierto, porque en Talcahuano sí, está heladito, claro. Entonces imposible estar somnoliento. ¿Ah? Justamente. Dice información racional. Está bueno, ¿ah? Está bueno. Dice el Día del Locutor, no es el Día del Trabajador Radial, que se celebra el 21 de septiembre. Nos involucra a todos. Implica más personas. Ya, aprovechemos antes que Francisco Igueta se ponga a reclamar, aprovechemos el tiempo. Póngale nomás, María José. Ayer se aprobó en general el reglamento de la convención, pero se aprobó por mayoría simple. Entonces no se respetó la reforma constitucional, el artículo 133 en particular, que señala que la convención debe aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Chile Vamos y esta fuerza política dentro de la convención constituyente había propuesto cuáles artículos se iban a votar por 2/3. Esto fue rechazado y entonces por una cuestión estratégica y por una suerte de que si se aprobaba por 2/3, el reglamento iba a ser rechazado por el Partido Comunista, por 1/3, digamos, por el Partido Comunista y la ex lista del pueblo. Por lo tanto, estratégicamente se instrumentalizó, se tomó una decisión política y finalmente el reglamento se aprobó por mayoría simple. En general, este reglamento contiene uno de sus artículos que todos los otros artículos de la Constitución se van a aprobar por 2/3. Por lo tanto, esto no es una victoria en absoluto tampoco para el Partido Comunista ni para la lista del pueblo, porque las fuerzas políticas ya manifestaron antes de la votación de la próxima semana que iban a votar todos a favor de los 2/3. Por lo tanto, se va a votar finalmente, claro, se aprobó por mayoría simple, pero finalmente también los 2/3 al parecer van a regir para todo el articulado de la Constitución. ¿Qué les parece esto? Porque finalmente no se respetó por un acuerdo político el tema del quórum de los 2/3 para el reglamento. Una de sus mayores detractoras fue Marcela Cubillos, que no estuvo de acuerdo, dijo que, bueno, si no se respetó el artículo 133 de la reforma constitucional, esto iba a dar paso también para que otras cosillas podrían pasar fuera de la institucionalidad a lo largo de la convención constituyente. ¿Les quedó más o menos claro o no? ¿O me enredé? Porque a veces no me explico. ¿Qué les parece esta decisión política? Porque al final fue política, no jurídica. Mira, fíjate lo siguiente. Yo me considero una persona más o menos informada, que lee noticias, que trata de entender las cosas, y recién hoy en la mañana, ahora, hace 10 minutos, logré entender cuál era la trama de lo que pasó ayer. Entonces, yo me imagino que la gente que solamente escucha noticias, que hace su vida como la gran mayoría de Chile, o sea, no entiende nada tampoco. Concuerdo contigo. Porque ayer
¿Ah? Concuerdo contigo. Yo también concuerdo. Porque ayer fíjate que teníamos a una gran parte de la derecha, no, que no se respetaron los acuerdos, que ya murió la convención, que no sé qué, y resulta que finalmente, oye, los 2/3 parece que hoy día siguen más vigentes que nunca. Entonces, O sea, absolutamente, como que, po. oye, Claro. se dan cosas que discusiones súper técnicas que cuesta entenderlos para los que estamos metidos incluso en la contingencia. Ahora, lo que sí es cierto, María José, es lo que tú dices, que no se respetó el texto de la Constitución que hoy día rige a la Convención Constitucional. Claro. Entonces, lo que dice la Marcela Cubillo, yo no entiendo cómo dice, oiga, si hoy día no lo respetamos, Ujú. ¿por qué tendríamos que respetarlo mañana? Sí, pero finalmente Entonces- Marcela también votó a favor, pues Francisco, del quórum simple. Porque el único voto, no estoy seguro si votó a favor o no, porque hubo cuántos en contra, 7. No. Lo que pasa No, es que porque- todos finalmente todos los reglamentos que se aprobaron en general fueron por más de 2/3. Al final los 2/3 se cumplieron igual, pero en la práctica y en el discurso el quórum se bajó para aprobar el reglamento porque eventualmente el Partido Comunista con la lista del pueblo iban a actuar como un veto. Claro, Porque- pero finalmente, Ana, para entregarte a ti la palabra, Sí. yo entiendo lo mismo que Francisco. Que después de toda esta juguera que se hizo entre la semana pasada claro. y hoy día, entre paréntesis, mi pronóstico falló porque yo antes de ayer o ayer, no me acuerdo, dije que esto iba a ser muy complejo. Fue complejo, pero finalmente se salió adelante. Lo que quiero decir, Se Ana, desentrampó. es que después de todo esto, de toda esta juguera, la norma de los 2/3 del artículo X de la Constitución para aprobar El reglamento. el texto constitucional, para aprobarlo más adelante, sigue rigiendo y va a ser de 2/3. Ujú. Eso ya está claro. Claro. ¿Qué es lo que te parece a ti, Claro. Ana, todo esto? Igual ahí comparto con Francisco que uno que trata de ser una persona informada, al final hay que entender casi un libro, un contexto con respecto a esto, y me imagino que las personas que no son tan informadas es un tremendo enredo y a mí también me cuesta mucho. Yo lo que tengo súper claro, y lo he dicho igual también en este programa, que esta convención constitucional tiene dos caras, ¿ya? Una cara donde hubo un país completamente movilizado para derrocar la constitución actual que tenemos, ¿sí? Hubieron vulneración a los derechos humanos, hubo una acusación constitucional también por parte del presidente, y la otra cara es justamente este acuerdo que se genera este 15 de noviembre, Ujú. un acuerdo de 4 paredes, y yo también desde ahí no es que me simpatice con el Partido Comunista, pero claro, ellos no fueron parte de este acuerdo. El Frente Amplio fue una parte también, porque fue una decisión que tomaron un pequeño grupo de este bloque, y desde ahí se genera cierto como, bueno, ok, sigamos con los 2/3. Y a mí me parece que esto es muy bueno que se discuta ahora, porque lamentablemente, y lo digo por también estuve hace poco con una constituyente y me decía que lamentablemente aquí las decisiones en estos momentos y las fuerzas que habían eran políticas, y los independientes y las personas de pueblos originarios quedaban bajo un anonimato dentro de estas decisiones políticas. Y eso a mí, por ejemplo, a mí me hace muchísimo ruido, y yo creo también que la gente también está cansada de escuchar estos discursos, estas noticias de que, bueno, que el Partido Comunista, que el Frente Amplio, que Sí. la derecha no vota, que se abstiene, y ahí no se entiende nada. Y Entonces, ese- no sé si se puede, yo creo que sí, hay una hoja en blanco, ese es y el podemos punto. decidir... ¿Ah? Que ese es el punto, porque finalmente el Partido Comunista lo que abogaba es la soberanía de la Convención Constituyente, independiente de que los 2/3 Claro. triunfen la próxima semana. Ellos querían decidir cómo se iba a votar o que se vote, y que esta discusión sea parte de la Constitución y no rija en sí mismo el acuerdo del 15 de noviembre. Exactamente, por eso hay una hoja en blanco. ¿Y por qué tenemos que estar bajo la nueva constitución para decidir qué es lo que tiene que tener esta hoja en blanco? Yo creo que ahí me imagino que debe ser una decisión también de todos, en poder bajar, ¿cierto?, la nueva constitución y desistir de estos 2/3, que también fue una decisión a puertas cerradas, ¿ya? Y ahí no estaban las grandes listas o listas nuevas que se generaron, que era el movimiento del pueblo, que era el movimiento social, que era la gente que realmente estuvo en las calles para
derrocar esta nueva constitución. Entonces aquí nuevamente los partidos políticos se suben, se toman y dejan cierto la opinión de la mayoría de los ciudadanos fuera. Pero yo creo, Ana, Francisco, no sé si tú compartes conmigo que digamos, el fraccionamiento o la separación o la pérdida de poder de estas llamadas fuerzas políticas, ¿cómo se llama? Extrapartidarias, llámese Lista del Pueblo u otros, se hicieron pebre solas, Ana, porque yo no creo que sea posible culpar a la derecha, ni al colectivo socialista, ni al Frente Amplio, de Rodrigo Rojas Vade, de, ¿cómo se llama?, las asesorías pagadas a distinto valor por un mismo trabajo, o de los problemas en la inscripción de la candidatura de Ancalao. Sí. Entonces, Álvaro, ahí hay un tema, Ana. Yo creo que la deslegitimización, autodeslegitimización, claro, corre por cuenta de quienes cometieron los errores, eso es un Francisco. Buen punto. Y yo encuentro que, antes de darte la palabra, Francisco, el acuerdo, yo no sé por qué el acuerdo del 15 de noviembre se ve como algo malo, si bien fue el acuerdo que finalmente pudo desencadenar en un plebiscito, pudo desencadenar también en la convención constituyente que estamos discutiendo ahora, con características absolutamente democráticas, paritaria, con escaños reservados. Por lo tanto, encuentro que no están en posición de exigir una fuerza política que ha sido deslegitimada por actos de sus propios constituyentes. Sí. Por lo tanto, no están en posición de entramparse. No podemos meter a todos en el saco. O sea, claro, obviamente hay elementos que claro, o sea, me echaron completamente una lista, pero son casos puntuales. No creo que toda la gente de la lista del pueblo que fue elegida, ¿cierto?, en forma independiente, neutral y fuera partido, sean todos iguales. O sea, es lamentable lo que ha ocurrido y a mí me da hasta vergüenza. Pero ellos se fueron, pero pues, no Ana, por eso vamos a meterlos todos en este mismo saco. No en el mismo saco, pero ser conscientes de que un acto de un constituyente afectó a toda la convención. Sí. Lo mismo que un partido político. Si un partido político también tiene elementos malos y también tiene elementos buenos. Sí, entonces, la lista del pueblo, yo no sé cómo se llama ahora, es un partido político de facto, actúan como tal. Entonces, la verdad es que tratar de disfrazarlos como de la gran mayoría de la ciudadanía, no. O sea, es una parte, sí, pero una parte que también está actuando con las mismas mañas y las mismas malas prácticas que se dan en todos los partidos políticos. Y eso hay que ser súper transparente en decirlo. Fíjate, sí, que a mí me llama... ¿Ah? Sí, lo que pasa es que lo que yo creo que al final las personas comunes y corrientes como nosotros, que digamos tenemos una condición de observadores privilegiados de la realidad porque forma parte del trabajo, pero la gente le cuesta entender todo esto que pasa, tanta discusión, porque cuando se votó el 15 de noviembre, los ciudadanos y ciudadanas que lo hicieron de manera informada sabían que lo que estaban votando incluía la norma de los 2 tercios. Claro. Entonces, y así cuando se pusieron, y también los candidatos que se postularon también lo consideraron. Exactamente. Claro, pero fíjense que yo desde esa mirada de la ciudadanía, no siendo política, no sé si eso estaba claro. La gente votó porque íbamos a tener una nueva constitución, no cómo se iba a votar y se iban a hacer las reglas de la nueva constitución. O sea, ahí de verdad que podríamos hacer como... Lo que pasa es que... eso es creer que la ciudadanía... Pues si fue a votar gente que nunca en la vida ha votado, porque es gente política, porque no quiere nada con la política. Sí, está bien, pero esa eso... gente fue a votar. Por eso mismo quieren esa misma gente que es apolítica, quiere que la constitución avance y no se entrampe en quórum, que ni siquiera son capaces de entender. Exactamente, la gente que es apolítica, en el fondo lo que fue a decir, bueno, hagamos algo nuevo, pero hagámoslo dentro del orden que tenemos y dentro del orden que se aprobó. Yo creo que esta discusión ya está un poco, nos lleva a no avanzar. Estamos dando vueltas, sí, pero mira, es lo mismo. Mira, lo que pasa es que el argumento de Ana, yo me acordé al tiro de... ¿Quién fue el presidente de la democracia cristiana que en el gobierno de la nueva mayoría dijo, es que yo no leí el programa? Yo aprobé el programa, claro, y no lo leí. Entonces yo no sabía yo no sabía que íbamos a tener reforma educacional, claro, que iba a haber reforma tributaria. No leí el programa. Si uno va a votar, tiene la obligación de estar informado, creo yo, Ana. O sea... yo comparto contigo que hay gente que eventualmente no supo, pero pero saberlo es su responsabilidad. A mí hay gente que, fíjate, me han dicho, ¿la Constitución la va a firmar también Rojas Vade? ¿Qué pasa si Rojas Vade firma el texto constituyente final? ¿Cuántos votos serán en rechazo?
y hay constituyentes de la ex lista del pueblo que no son todavía categóricos y son medios tibios con el rechazo de que... De hecho, Mónica Rincón les preguntó, no me acuerdo los nombres de los constituyentes, discúlpenme, pero está en CNN, le preguntaba, ¿es bueno o malo que vuelva Rojas Bade a la convención? Y no fueron capaces de decir que era malo. Sí, claro. Por lo tanto, María José. todavía hay una tibieza y eso, sí, Francisco. María José, ayer los asociación, yo no sé si es una agrupación organizada o no, pero Asociación de Pacientes con Cáncer, Sí. Sí. y levantaron la voz y dijeron, oiga, esta cuestión es para nosotros es lo peor que puede significar que una persona como él esté ahí. Entonces ya no estamos hablando de política, ni de partidos políticos, ni de movimientos, no, estamos hablando de la sociedad. Cuando hablamos de la sociedad civil, ahí está, esa es la voz. Entonces, pero fíjate que hay otro tema que a mí No, me pero ahí gustaría... Francisco tampoco seas tan tirano. O sea, nuevamente, todo al mismo saco, ¿de qué estamos hablando? No es toda la No, sociedad ¿cómo es civil, la voz una del parte. pueblo? Esa no es la voz del pueblo, es un elemento, un mal elemento que entró y gracias a todas sus mentiras está ahí, pero Ah, claro. no creo que ¿Cuántos sea... más habrán? ¿Ah? ¿Cuántos más Bueno, habrá? Porque, pero- porque fíjate que a él lo pillaron. Él no fue que dijo, oiga, ¿sabe que me equivoqué? No, lo pillaron. Y Soy como que lo independiente, pillaron, po. Y a propósito, Pero no todos son iguales. a po. propósito de O sea, pillar, ahí te estás echando a toda la gente que fue a votar porque quería una nueva No. constitución. a, po. pro- a Sí, propósito, claro. a propósito de pillar, oye, Francisco y Vieta, no hemos hablado nada de la Vina en Estelares. no lo hemos pillado. No, ¿Dónde está Lavín? ¿Dónde está Lavín? Eso es lo que Eso se quiere pregunta. saber. Preguntaba la Déjenlo, gente en oiga, Twitter. déjenlo tranquilo vivir su travesía por el desierto, pues. Claro, lo que pasa es que parece que en una de esas lo citan a tribunales, va a tener que explicar y lo del tronco Torrealba, Francisco Ivieta, del Ana Araneda. Pero sí. Oye, esto dice de que cuando la gente está demasiado tiempo en un cargo de poder se produce un tipo de cosas. 25 O sea, años tuvo 25 años de... Raúl Torrealba. Y a usted quería Oye, pero bueno, ya Francisco, antes ya que nos echen, ponga su tema. Antes que nos echen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los 2/3, los famosos 2/3 y el poder de veto que estaba pre-elección de constituyentes era un miedo de la izquierda contra la derecha, porque decía la derecha va a Va a vetar, vetar todo, claro. ¿cierto? No tiene los votos. Ahora que la derecha no tiene los 2/3, resulta que el Partido Comunista tampoco quiere los 2/3. Mm. Entonces, no era un problema de que la derecha fuera a vetar. El Partido Comunista quiere vetar a todos. El Partido Comunista quería hoja en blanco y lo consiguió y fue una salida política que se Sí. logró y yo creo que está bien porque si No, bien pero sígueme, sígueme en el escenario de los 2/3. Los 2/3 eran malos porque la derecha iba a vetar la Constitución. Y Sí, ahora pero por que la otras derecha cosas no tiene también. los 2/3 siguen siendo malos porque cualquiera entonces nos puede vetar. Entonces no era un problema de la derecha, era un problema de que no les gustan los acuerdos. no les Es que, gusta el es que el acuerdo del Partido 15 de Comunista noviembre. nunca estuvo en acuerdo. Hay que empezar Pero, por pero, eso. pero Sí, entonces ese jamás es el problema, se ese es el puso problema en de fondo. acuerdo. Entonces no les gustan los Claro, fueron acuerdos. electos también. Bueno, ahí hay una diferencia de opinión. Yo creo que no se respetó el artículo original de la reforma constitucional. Sin embargo, en el fondo de la Constitución se van a seguir respetando los 2/3, que yo creo que es lo relevante. Si bien ¿Qué puede garantía? El parecer problema, lo que decía, Sí, puede parecer poco legítimo que no se haya respetado este acuerdo, pero finalmente el Frente Amplio fue un poco el ideólogo de esta fórmula de salida, porque si bien no es jurídicamente tan pulcro, fue una salida O sea, no es- política no, no, reconociendo una fuerza política que iba a vetar, y finalmente se desentrampó. Yo oye, creo que no eso es es que lo no positivo. sea tan pulcro, es que va derechamente en contra de la Constitución. No sé, Entonces- no tengo tan claro. Yo creo que Pero la ley, mira, yo tengo aquí la ley, te lo voy a... Porque recién se lo estaba mandando a unos familiares. Dice, artículo 133 del funcionamiento de la convención. Esto es sacado de la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Ya? Subrayado dice, la convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Punto. Sí, pero es que eso es aquí no se está discutiendo el fondo, se está discutiendo... se No, está pero dice votando- el reglamento. Ah, igual. dice el reglamento. La reglamento. convención, Ah. dice, la convención deberá aprobar las Y no normas podrá y el reglamento modificar. de votación de las Claro. mismas por un quórum de 2/3 de Oye, sus miembros. aquí tenemos un problema entonces, pues Ana. Pero si lo tenemos, pues. Porque alguien podría recurrir al Tribunal Absolutamente. Constitucional. Si Pero si- no se pero si lo respetó, tenemos, Pero Ana. no des ideas. Pero es que, es que ¿por qué? Ahora, a mí la pregunta que me surge, si el Partido Comunista se está ensañando con el Frente Amplio, con Boric, ¿qué va a pasar ahí con esa coalición para las presidencias? No sé,
Ese ruido no sé si lo han conversado o no, sí, pero lo hablamos Eduardo delante. Ortiz. Sí, la vemos. Eduardo Ortiz será el candidato. Pero, por ejemplo, como señalábamos en el Congreso, no se ve esa... Claro, es otra dinámica. fragilidad. Acuérdate que ayer se Sí. juntaron, se pusieron de acuerdo con el 10% y pusieron esta cosa que yo la encuentro tan ridícula, esto de ponerle un impuesto al 5% más rico. ¿Y para qué? Eso no tiene ningún sentido, creo yo. Oye, a si mi de juicio. partida la gente que puede sacar plata ya son los más ricos. Claro, pero el 5% es re poca gente, vos, Pancho. Si está ahí ¿cómo se llama? No todos. La encuesta de la Fundación Sol, que dice que solo el 20.7% de los chilenos gana más de 850.000 pesos líquidos. Entonces imagínate cuánto Oye, es el 5%. pero bueno, mira, yo creo que el cuarto retiro está claro, está haciendo ruido, pero no se va a aprobar. No, yo creo que se va a aprobar. Yo creo Las que voces sí. que hemos visto en el Senado son voces bastante distantes de esto. Francisco, Yo creo que la tiranía del Sichel- voto se va a imponer al final. Se va a aprobar Sichel, igual. ¿cómo señaló Leonidas Romero? En este circo romano. 5 romanos, sí. Dijo, Yo creo que Sichel no va a tener ahí suficiente poder en el Congreso. no. Bueno, Pero ojo, que va a ejercer una opción de liderazgo. Boric lo que hizo fue primero decir que no y ahora dice que sí. Entonces, También es cierto. Bueno, estimado Francisco Ivieta y estimadísima Ana Araneda, que tengan un muy buen día miércoles. ¿Ah? miércoles. Oye, Ok. Sí. buen 18 para todos. No es ¿Hay viernes, programa, Ana, no es viernes. Álvaro? ¿El día viernes? Álvaro Miguel, ¿hay programas pero jueves y viernes? el día viernes nosotros vamos a estar en 18. Claro. Eso. Yo, Tiqui, tiqui, oye, tiqui. yo Hasta corto el el jueves, computador y parto al norte. Qué bonito. Qué lindo. Bueno, Qué rico. ¿Qué tan al norte? Buen Limache. Llegamos hasta Limache. mira, oye, Limache sigue teniendo esa avenida preciosa, una arboleda que había en Limache. Años que Hace no voy. 40 años que la vi yo. ¿Estará todavía o no? Una La verdad arboleda que- grande. Esta es la segunda vez que voy a ir y me voy a fijar en esa arboleda porque la primera vez no la vi. Iba durmiendo. Tendría pensé. A lo mejor no existe por falta de agua. Eso Ah. puede ser. Sí, Bien, la bien, quinta. bien. Vamos a entrar a las paltas ahora. Sí. Chucha. No. Claro. Oye, gracias, Algo Ana. Que lo serio, pasen bien. muy Muchas gracias. serio. Chao, chao. Chao. Oye, buen 18 Buen para día, todos chao, nuestros auditores y para ustedes también, por supuesto que lo pasen muy, Feliz muy bien. 18. Gracias a Chao, ustedes. Feliz chao. 18.